En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión séptima se da por aprobada. Sobre la cuenta, la señora abogada de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor presidente, recibimos un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por medio del cual comunica que la comisión investigadora 28, la sala accedió a su petición en orden a prorrogar el plazo de su funcionamiento por 15 días hasta el 22 de noviembre. Eso sería todo, señor presidente. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre temas varios. Tampoco. Bueno, la orden del día señala que la sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato. Asisten, a ver, tengo asistente acá, don Guayquilaf Cadín Calfunao, y el único que se ha ratificado en esto. ¿Quién está? No se escucha nada. A ver, está presente don Guayquilaf Cadín Calfunao y don Víctor Yanquileo, que aparece incorporado como Daniela Sierra Soto, pero en la pantalla. Ya. No sé, respecto de nuestros invitados, ¿cómo va a ser la exposición? No sé, don Guayquilaf o don Víctor, ¿cómo van a exponer? ¿Se pusieron de acuerdo previamente o le damos la palabra a nuestro criterio a cada uno? No se escucha nada. ¿Están hablando algo? Sí, no se escucha nada. Sí, yo tampoco escucho nada. Habría que reclamar en el chat. Tenemos problema con el audio entonces. Suspendemos por un par de minutos para solucionar el problema de audio. Habiéndose solucionado el problema de audio, le contamos a quienes están incorporados a la sesión y que no nos habían podido escuchar que se abrió la sesión, se dio la palabra sobre la cuenta y temas varios, y que se ofrece nuevamente la cuenta sobre temas varios si alguno de los integrantes de la comisión quiere plantear algún tema en particular sobre temas varios o la cuenta. Nadie está pidiendo la palabra. Bueno, la orden del día tiene por objeto escuchar, ¿no es cierto?, a los invitados que se encuentran presentes, don Guayquilaf Cadín Calfunao y a don Víctor Víctor Yanquileo, sí, así es, que no aparece acá en el listado. Me indican de que va a intervenir en su exposición don Guayquilaf Cadín en primer lugar y posteriormente don Víctor Yanquileo. Don Guayquilaf tiene la palabra para hacer su exposición. Marmari, mi nombre es Guayquilaf Cadín Calfunao, soy huerquén del módulo E de la cárcel de Angol, también huerquén de parte del módulo Delta, módulo D, y del módulo femenino de la cárcel de Angol. No tengo participación en vocería ni huerquén del módulo F, donde ocurrieron los hechos el 7 de mayo. Bueno, junto con informarle que hasta el momento nosotros contamos con cerca de 4 acuerdos, principalmente con Gendarmería, acuerdos que fueron firmados en diferentes fechas, ¿ya? Supongamos, este es un proceso largo que se ha estado llevando principalmente para recuperar el tema y el aspecto cultural que se ha perdido dentro de la cárcel por las agresiones, hostigamiento o simplemente la negación de la aplicación del convenio 169 dentro de la cárcel. Supongamos, la primera acuerdo que tenemos el 10 de mayo del 2001, el 3 de diciembre del 2001, el 22 de abril del 2022 y el 20 de junio del 2022, ¿ya? Estos acuerdos se judicializaron en su momento mediante un recurso de amparo presentado
presentado el 29 de agosto ante la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Este recurso de amparo fue presentado por los mismos condenados e imputados del módulo E, comuneros mapuche. ¿Ya? Este recurso de amparo se ganó 3-0, dando a entender que todos estos acuerdos se encuentran vigentes porque son parte del convenio 169 de la OIT y hasta el momento, pese a que a Gendarmería se le dio un plazo para establecer y entrar a proceder con estos acuerdos, Gendarmería se encuentra en un proceso de desacato al no quererlo hacer. Entre eso, estas acciones fueron enfocadas principalmente al director regional de Gendarmería de la región. También se han hecho diferentes acercamientos, sin ir más lejos, después del 7 de mayo, supongamos. Se han hecho diferentes denuncias, al menos 10 a 12 denuncias contra funcionarios de Gendarmería antes del 7 de mayo por hostigamiento, apremio legítimo y tortura. ¿Ya? Tengo los RIT que se los puedo hacer llegar a través de correo, a través de los diputados, de estas diferentes causas. Es más, en una de las causas se solicitó a la Fiscalía poder hacer una investigación concreta sobre estas 8 causas que se habían generado. Hasta el momento no hay absolutamente nada. Hay una información por la Ley de Transparencia, carta 3546 del 2022, del 03 del 11 del 22, un oficio ordinario 4602 del 2022 sobre acuerdos y compromisos del módulo E, entregado al delegado presidencial de la Araucanía acá en la región. También el 10 de mayo del 2022 fue una comisión de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos Sin Fronteras, y sacó un informe para poder llegar esto a tribunales internacionales una vez que se agote en la instancia a nivel nacional, principalmente a la Corte Interamericana de Naciones Unidas por violación a los derechos humanos y la nula negación de la aplicación del convenio 169. El 15 de noviembre del 2022 se envió una carta al presidente Boric explicando todos los hostigamientos, lo que se estaba pasando con respecto a los comuneros mapuches. El 17 del 10 del 22 se firman 8 acuerdos con el jefe de gabinete y delegado presidencial Ernesto Maldonado. El 18 de mayo del 2022, el cual termina con un fuerte allanamiento, después de los 8 del 7 de mayo en el módulo F, no en el módulo E, donde terminan todo nuestro taller roto, destruido, talleres laborales. Tercero, se lo ha negado sistemáticamente después de tener una reunión con Isabel Mariñanco, Seremi de Educación en su momento, poder tener clases de Mapudungun e historia mapuche, que creímos que es una forma correcta como para ir avanzando con respecto al estudio. Pues no es imposible que ciertos sectores mapuche que nunca han estudiado nada, se les obliga a estudiar matemática, historia y un tema que no es de su cultura. Entonces solicitamos a través de eso, tuvimos 4 clases de Mapudungun, pero sin embargo el director Jaque, que es de la cárcel de Angol, negó la posibilidad de poder tener esas clases de Mapudungun, aludiendo que no existe espacio dentro de la cárcel para tener clases de Mapudungun, ni de historia. Segundo, el 5 de junio tuvimos una conversación con el Ministerio de Justicia en Santiago con el señor Mario González y Rodrigo González, donde se hablaron principalmente el nivel de hostigamiento que se estaba llevando a través de un proceso largo de Gendarmería. Hasta el momento no quedó en nada. El 5 de junio de ese mismo día tuvimos una conversación privada con la Cruz Roja, el encargado del Cono Sur, don Alex, donde se le informaron y se le entregaron informaciones para poder gestionar o ayudar para llegar a la Corte Interamericana de Naciones Unidas y poder perseguir a los violadores de derechos humanos que están ocurriendo, que principalmente es el jefe operativo de la cárcel de Angol, la señorita Ampuero, que ahora es alcaide del CEP de Victoria, y el señor Jaque, alcaide de la cárcel de Angol, para poder llevarlo al Tribunal Internacional y ver qué se puede generar ahí. Bueno, como les decía, el 29 de agosto se presentó un recurso de amparo, el cual se ganó. Hay un tiempo limitado para que ellos puedan entregarlos todos nuestros acuerdos que fueron firmados por Gendarmería. Muchas veces Gendarmería firma estos acuerdos y no proceden absolutamente nada. Bueno. Se está preparando una acción judicial, una vez que se agote la instancia a nivel nacional,
para presentar en la Corte Interamericana de las Naciones Unidas por la negación de acuerdo del Convenio 169 contra el Estado chileno y principalmente por la violación a los derechos humanos ocurridos por funcionarios públicos. Eso se está presentando a través de los mismos comuneros. Y eso hasta el momento se da a conocer. Se han firmado diferentes acuerdos. Uno de esos acuerdos se firmó el 10 de mayo, que fue una huelga que duró 101 días. Que en ese momento el jefe operativo, el coronel Roja, se encontraba como alcaide. Lo llama la atención que 101 días, comuneros mapuches tenga 100 días en huelga seca y un día en huelga, 100 días en huelga líquida y un día en huelga seca, para poder lograr el ingreso de verdura, mote, harina tostada, sopaipilla, harina tostada, pan amasado, hierba, catuto. Se autoriza el ingreso de trailonco y machi, de trailonco y manta, el ingreso de medicina mapuche, de una machi y de mudai. Eso, por la negación de la política de gendarmería, lo llama la atención. ¿Cómo pudo haber sido tan intransigente teniendo en cuenta que el decreto 3925 establece claramente el tema de la alimentación y el tema cultural, la libertad de culto también? Y lo llama la atención que es cierto que el decreto 3925 fue por la Contraloría cuestionado principalmente con respecto a que la huelga tienen que ser castigadas, pero ¿cómo puede ser posible si Chile ha suscrito el Tratado de la Ley de Malta, donde al final la huelga de hambre es un derecho? Entonces, lo llama la atención el doble estándar del Estado chileno a través de sus parlamentarios, el que por un lado digan, sí, tienen estos derechos y todo, pero Gendarmería a través de las instituciones diga, no, aquí no tienen nada. ¿Cómo puede ser posible que más de 3 años las condiciones sean inhumanas de la cárcel de Angol? Supongamos, el 3 de diciembre del año 2021 se autorizó nuevamente el ingreso de la MACHI, o sea, tuvimos que hacer una segunda huelga por 40 días para que nuestras autoridades tradicionales puedan ingresar. O sea, eso, bueno, se le informa ahí todos los acuerdos que ganaron en el recurso. El día 22 de abril se comprometen 4 celdas de imputados con condenados y se empiezan a generar diferentes módulos. Ahora, ¿qué está pasando principalmente en la cárcel de Angol? Por la intransigencia de Gendarmería, al haber un módulo, ahora existen 4 módulos comuneros, ¿ya?, que están pidiendo sus derechos y la aplicación del Convenio 169. Gendarmería presiona de forma negativa, de hostigamiento, para que siempre haya una reacción política afuera. Hay que tener precaución con lo que está pasando aquí con Gendarmería, y Gendarmería hace oídos sordos sobre los acuerdos, las leyes, los tratados. Ahora, incluso con una resolución de la Corte de Apelaciones 3-0, no han hecho absolutamente nada. Eso hasta el momento. No sé si habrán algunas preguntas, no sé cómo irá a ser este proceso. Gracias, don Huayquilaf. Queda ofrecida la palabra para... no sé si lo hacemos... ¿Ya uno preferiría yo la...? Bueno, ya, bueno, sí, ya. A continuación le damos la palabra a don Víctor Yanquileo. Don Víctor, no sé si nos escucha fuerte y claro para poder hacer su exposición. Tenemos problemas. Está muteado, don Víctor. Ahora sí. Ahí sí, adelante. Tiene la palabra. Ya. Buenos días, señores diputados. Yo quiero partir y quiero centrar esta exposición en un tema más histórico. Y esto tiene que ver con la mirada que se le ha tratado de dar al tema mapuche, principalmente a los prisioneros políticos mapuche en el último tiempo. Quisiera explicar que esto es resultado de una persecución sistemática de parte del Estado que se ha venido dando a través del tiempo. Tener en consideración de que nosotros somos un pueblo que, según la antropología, sostiene de que nosotros tenemos en el territorio más de 20.000 años de existencia. Hace un poco más de 200 años que Chile hace posesión de estos territorios y empieza
un tipo de sacarnos, o sea, de una forma, o aplica una forma de sacarnos, de desplazarnos de este territorio. Y como consecuencia, hoy en día existen los prisioneros políticos mapuches. Eso, por más que se ha tratado de tapar, ya ha traspasado las fronteras y eso ya recorre el mundo entero, esta información. Entonces, yo quería darle una mirada como, o querer hacerlo llegar a ustedes, que pensaran de que esto, o sea, todo lo que hoy día pasa es la fruta, solamente se está viendo como la fruta de un árbol, pero que de un árbol que ya, o sea, solamente nosotros estamos viendo, o se está viendo la calidad de la fruta hoy en día, que salió chica, que salió con imperfecciones, tal vez. Pero no se está atacando, o no se está viendo el tema del árbol, que ese árbol que esa fruta es resultado de que ese árbol viene de una tierra contaminada. Y de una tierra contaminada porque hay intereses económicos que están en la zona, y esos principalmente son las forestales. Ahí está la raíz del problema. Hoy en día nosotros somos un pueblo desplazado y somos un pueblo empobrecido. Ahí está la base del problema que hoy día nos lleva a estar también discutiendo estos mismos temas. Tal vez si Chile tuviera una postura o una política de país desarrollado, una mirada de país desarrollado, tal vez estas cosas no estarían sucediendo. Y estaríamos a lo mejor discutiendo otras cosas, por ejemplo, que aquejan al mundo entero hoy día. Por ejemplo, el flagelo de la droga. Estaríamos en otro contexto, no estaríamos hoy día discutiendo que porque hay un mapuche que lo miró mal, que se ofendió el funcionario, etcétera. No tendríamos tal vez este tipo de investigación y estaríamos discutiendo estos temas hoy día. Entonces, pareciera ser que desde la institucionalidad se aborda este tema, pero no se aborda la base del problema. No se ha abordado hasta la fecha, o no se ha querido. Entonces, se transmite a nivel internacional de que Chile es un país desarrollado. Pero, señores diputados, yo le quisiera quisiera detenerme un poco y quisiera llevarlo a que se razonara un poco. Hoy día esto ha recorrido a nivel internacional y donde se trata de tapar afuera, aludiendo de que aquí existe delincuencia y que son delincuentes comunes, etcétera, etcétera. Distintos apelativos se nos han dado. Yo creo que es la primera vez que un prisionero político mapuche está siendo escuchado. Y estas son nuestras razones, o sea, son conversaciones largas. Nuestro tema no es un tema, asumimos de que no es un tema fácil, es un tema complejo hoy en día. Pero nunca se ha bajado, nunca se ha bajado desde la oficina a terreno a analizar qué es lo que está pasando. Porque nosotros también pretendemos, porque también tenemos familia, también queremos surgir, también queremos tener una economía, queremos salir de la pobreza. Pero estos temas se analizan desde la cúpula, por decirlo de alguna forma. No se ha bajado a conversar y no se ve la real problemática que existe en el territorio mapuche hoy día. No se ve, por ejemplo, o no se está viendo, no se está abordando los temas, por ejemplo, de que los terrenos o los territorios se están secando hoy día, a consecuencia de que hay un mal que le está haciendo mal a la tierra. Los países desarrollados hablan de la desertificación de las tierras. Eso acá se está dando y ahí existe un problema. Porque el mapuche, como dice su palabra,
es hijo de la tierra y lo asumimos así. Y vamos a defender la tierra hasta donde sea necesario. Ahí es la raíz y la base del problema. Entonces hoy día se ve, como al principio le decía, se está analizando que la fruta está mal, que la fruta está mala, que no ha producido bien, que no tiene la coloración, que no dio el calibre esperado. Pero ¿qué se puede esperar si eso es el resultado de años de opresión de parte del Estado de Chile, junto con todas sus instituciones? Porque aquí el problema no es solamente Gendarmería. El problema se viene dando desde distintas instituciones estatales, porque todas vienen con la intención de seguir colonizando. Ahí es donde hay una resistencia, porque el mapuche quiere mantener su cultura, quiere mantener su religión. En Gendarmería es más visible, porque nos tienen encerrados, y donde se permite. Hoy día no hay una intención de reinsertar. Y no estamos hablando solamente del tema mapuche, estamos hablando en el tema en general. No hay una intención de reinsertar. Lo que existe en Gendarmería es la intención de doblegar al individuo. Contrariamente a lo que plantea el derecho internacional, contrariamente a lo que plantea inclusive el 518, que es un reglamento que podríamos decir anticuado, aún considera algunas cosas. Por ejemplo, sostiene en alguna parte del 518 de que las personas que están privadas de libertad mantienen sus derechos como si estuvieran en el medio libre. Y que solamente se restringe la capacidad de desplazamiento. Entonces, en este caso, como que de repente se le trata de dar cambiar los conceptos. Y ahí hay una irresponsabilidad, creo yo. Porque eso, entendiendo que somos dos pueblos, es el pueblo chileno y el pueblo mapuche, hay un choque cultural. Eso es innegable. Pero que debiéramos convivir. Y es lo que nosotros hemos planteado siempre. Que debiera haber una convivencia. Porque eso hace bien a los pueblos. Porque todos queremos la paz. Aunque ustedes digan lo contrario o los tipifiquen como los más malditos prácticamente que pisan la tierra. No somos eso. Somos personas que razonamos. Somos personas que tenemos la capacidad de conversar y de llegar a solución de los problemas o solucionar los problemas. Sería lamentable algún día, nosotros vemos en las noticias, por ejemplo, de repente de lo que está pasando en el Medio Oriente hoy día, entre Palestina e Israel. Entonces, cuando nosotros pensamos y somos aterrizados en nuestro análisis, tratamos de ser lo más aterrizado posible, no queremos eso. Hemos manifestado nuestra intención de poder colaborar y de poder hacer una conversación de acercamiento, pero de parte de las instituciones no se ha dado. Y ahí lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo con los distintos directivos de Gendarmería, por ejemplo, situándolo más en la parte carcelaria. Algunos han logrado comprender el tema. Y han logrado comprender porque se han apegado al reglamento. Si es cuestión de ir a la legislación internacional y a los tratados, y echarle una estudiada de repente nomás. Hoy día existe la tecnología como para poder tener acceso más rápido, y uno entra a Google y encuentra toda la información de lo que quiera uno. Entonces a veces se vierten opiniones de parte de algunos representantes políticos que son autoridades de Estado,
de forma irresponsable muchas veces. Y lo que no contribuye, pensamos nosotros, no contribuye porque no, entre más tiempo, entre más pasa el tiempo, más nos alejamos de la conversación y poder contribuir la paz. Nosotros queremos contribuir la paz. Pero también queremos, decimos nosotros, que lo que es justo también se respete. Y lo que estamos planteando como base es la devolución del territorio. Ahora, eso lo tendrán que analizar ustedes como personas que toman las decisiones. Pero nos gustaría, y esa es nuestra verdadera intención. Con respecto fijándolo más ahí en el tema carcelario, a mí me tocó estar en la cárcel de Angol y me tocó estar en el módulo de comunero. Lo que pasa el 7 de mayo no es algo aislado. Estos temas se venían dando desde hace mucho tiempo. De hecho, el 29 de septiembre del 2018, estando a cargo el jefe de unidad, Fernando Olivares, nosotros vemos que hubo una previa preparación para hacer que hubiera una especie de revuelta dentro del recinto y también fuera. Contarle de manera breve. En esa fecha nosotros solicitamos autorización con un mes de anticipación para que se nos diera la autorización de una visita con nuestras autoridades y comunidades de distintas zonas. Ese espacio daba para 750 personas aproximadamente, porque esa actividad ya se había realizado antes. Exigiendo o planteando de alguna forma que se respetara nuestro derecho a hacer una ceremonia religiosa. Llegamos el día 29, nosotros asumíamos de que eso estaba autorizado, no nos dieron ninguna respuesta. Y eso se ha dado como una costumbre dentro de Gendarmería, no dar respuesta de repente a la solicitud. Llegó el día y la gente apareció fuera de una calle, en la calle Los Confines, si mal no recuerdo, en Angol. Y nos dicen después, como tipo 12, que no estaba autorizado la visita. 12, 1 de la tarde. Entonces no se tienen algunas consideraciones, por ejemplo, de que las familias o las comunidades vienen de sectores aislados, de que hay que pagar un transporte, de que hay todo un preparativo para llegar a esa ceremonia. No se considera eso, que hay gente que de repente viajó desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, estaban para llegar a visitar a su hermano que estaban privados de libertad. Pero eso era lo que veíamos nosotros. O sea, el día 29 de septiembre. Pero previo a eso ya había movimiento de carabineros en el entorno. Previo a eso había ya una preparación, había una planificación, podríamos decir nosotros, previa de parte de Gendarmería para hacer llegar al Mapuche a una confrontación. Entonces, decimos nosotros, o la interrogante que nosotros nos planteamos hoy día: ¿en qué lógica o cómo funciona la lógica de las instituciones? Y nos planteamos esa pregunta y no encontramos
no encontramos solución razonable o no vemos una respuesta razonable. Yo hoy día estoy en el CEP de Cañete, donde no hemos estado exentos de problemas tampoco. Y hemos tenido que tener algunos, o sea, proporcionar algunos recursos para que se nos concedan algunos derechos que están establecidos. Darle alguna fecha, por ejemplo, que el 18 de noviembre del 2022 hay un amparo para que se nos dé, por ejemplo, el tema de los SET. Sostienen de que después de un determinado tiempo uno tiene salida, así una salida esporádica. No nos querían respetar, tuvimos que hacer un recurso para que eso diera lugar. También hicimos una solicitud para realizar una ceremonia religiosa que tiene que ver con el Huetripán. Distintas son los organismos o las instituciones que hoy día lo celebran. En el ámbito educacional, en los distintos centros educacionales, y esto se le da como un ribete legal. Y con eso se pregona que se respetan los derechos de los pueblos indígenas. Pero en la práctica, en Gendarmería, eso no ocurre. Y ahí nosotros tenemos un recurso, ya han pasado 5, 6 meses a lo mejor, que duerme en la corte. Y nos da a pensar a nosotros de que el sistema judicial también está manipulado. Porque cuando se trata de funcionarios, sí hay una reacción, pero cuando se trata de mapuche, no existe la balanza y no existe el... Y con eso mismo que le planteaba referente al 29 de septiembre del 2018, la única persona que salió condenada en ese evento fue quien le habla. Las personas que incurrieron los que fueron los torturadores ese día, los que apalearon y los que pegaron y los que pegaron, los que dispararon ese día, balines, nadie de ellos está siendo procesado. Entonces, cuando existen estas formas, nos vamos alejando cada tiempo más, nos vamos alejando de poder construir un entendimiento entre pueblos, o mapuche, instituciones, como quieras llamar. Quise hacer esta exposición de esta manera porque me imagino que nunca lo habían escuchado, a lo mejor, o existe el desconocimiento de parte de ustedes como diputados, porque me imagino también que la tarea que tienen es compleja, que son muchos los problemas que existen. Y es entendible, pero a veces se hacen acusaciones de manera irresponsable, lo que genera una incomodidad también de parte de nuestra gente. Entonces, me gustaría invitarle que de repente bajaran ustedes también, como comisión a lo mejor, a visitar los espacios carcelarios. Porque a veces nosotros hemos escuchado de que prácticamente el mapuche tiene privilegios. Y a mí me gustaría que vinieran un día al CEP de Cañete para que vieran los tipos de privilegios que tenemos aquí. Hemos invitado a los derechos humanos, han venido algunas veces. Pero pensamos de que también los derechos humanos como que omiten algunas cosas.
Porque me gustaría transmitirle a ustedes de que dentro de todos esos privilegios que dicen que nosotros tenemos, el espacio donde nosotros recibimos visitas ni siquiera tiene baño. Y nuestras familias tienen que ir a hacer sus necesidades entre medio de los árboles. Así de comodidades son las que nosotros mantenemos acá. Se nos vio a principio como que éramos los peores seres que habitábamos la Tierra. Y hoy día podemos decirle que ese basurero que existía en el set de Cañete, porque existía un basurero porque no existe un grado de conciencia de parte del personal. Estaban botados todos los plásticos, mangueras de todo tipo, alambre, tarros, habían botado en unos terrenos. Ese terreno nosotros lo hicimos florecer hoy día. Hoy día nos dice el mismo jefe de unidad, no era lo que nosotros pensábamos, o no era lo que decía la prensa. Entonces, si ustedes tienen el tiempo, o se hacen el tiempo y existe la voluntad de querer avanzar, me gustaría que ustedes vinieran y vieran en terreno cuáles son las comodidades que nosotros contamos, o los excesos que dicen que nosotros contamos, de los privilegios que se habla tanto muchas veces. En virtud del tiempo, yo sé que estas conversaciones son bien amplias, y con un par de minutos yo creo que no vamos a terminar de exponer las distintas o los distintos problemas que se dan dentro de Gendarmería, o dentro de la prisión. Terminar diciendo de que no existe personal capacitado para entender el tema mapuche, y ahí también surge un problema. Porque hay personal con ciertos prejuicios que no permiten avanzar. Como les decía anteriormente, en virtud del tiempo, si tienen alguna duda, estamos llanos a colaborar. Cualquier cosa, estamos dispuestos a responderla. Con eso termino mi exposición. Muchas gracias, don Víctor. Agradecer también la exposición que había realizado don Huayquilaf. Queda ofrecida la palabra don Francisco Pulgar, acumulando consultas para efecto de que puedan ir respondiendo. Don Francisco Pulgar tiene la palabra. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados. Gracias por la exposición. Hay temas que me gustaría, si me pudiesen precisar, porque yo agradezco la intervención y un poco de la historia del conflicto, pero acá entiendo que esta Comisión Especial Investigadora es por los beneficios carcelarios y quiero atender un poco a eso. Entonces, al señor Huayquilaf, consultarle de la gente que usted representa, ¿por qué delitos están condenados ellos? Porque no manejo esa información para poder entender un poco, digamos, ese dato. Y del señor Yanquileo, entiendo que usted está privado de libertad y está conectado ahora desde Gendarmería. Si es así, me gustaría preguntarle si ese privilegio o ese beneficio lo tienen todos los internos a nivel nacional, porque esto es una comisión investigadora, y aquí voy con esto, porque, presidente, perdóneme que me extienda un poco, con legítimo derecho, después otras comunidades, sobre todo la gente extranjera, colombianos, venezolanos, también podrían pedir comisiones investigadoras en su pleno derecho para que nosotros veamos si se cumple o no el tema cultural. Entonces, dejo planteada la pregunta. Esa pregunta, presidente, muchas gracias. Gracias, don Francisco. Tiene la palabra la diputada Clara Zagardía. Vamos a acumular 2 o 3 preguntas para efecto de que puedan responder.
Diputada Sagardía tiene la palabra, adelante. Gracias, buenos días, señor presidente. Buenos días. Saludos al intermedio a la comisión y también a los invitados. Me ha parecido muy interesante la exposición de los dos invitados y nos permite conocer la otra cara de la moneda, que es lo que viven los internos y las personas que están siendo cuidadas por Gendarmería dentro de los penales, y cómo se ha podido ver que no se respeta la interculturalidad ni los tratados. Así que me parece muy importante su exposición. No les voy a hacer preguntas porque me ha quedado bastante claro, y creo que en ese sentido ha sido una exposición que a mí al menos me ha permitido ver. Acojo lo que dijo el segundo exponente, que todos vivimos ahí, nos debemos respetar nuestras culturas. Es cierto, los pueblos originarios estaban ahí, están ahí y seguirán. Los que hemos ido después y están después también están ahí, también han nacido ahí. Entonces tenemos que encontrar ese encuentro, y ese encuentro se hace no uno dándole un puñete al más débil, sino encontrándonos y hablando en mesa, en comunidades. Así que creo que esta instancia en ese sentido es un primer paso a aprender a escucharnos. Eso nomás quería manifestar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Sagardía. Le damos la palabra a don Huayquilaf para que responda a lo que consultó el diputado Pulgar, y posteriormente a don Víctor, diputado. Don Huayquilaf tiene la palabra, adelante. Buenas tardes, señor Francisco Pulgar. Mire, hay que ser claro con respecto a esto. Independientemente del delito, uno no pierde su identidad como mapuche. Y principalmente, bueno, muchas veces se ha escuchado que en Chile no hay presos políticos mapuches. Así que principalmente los módulos que represento yo están por diferentes delitos, ¿ya? El delito lo está viendo el proceso tribunales de justicia, pero a lo que lo llevamos acá son el tema de los beneficios y tema de derechos, principalmente de la aplicación del convenio 169. Y vuelvo a repetir, independientemente del delito, uno como mapuche no pierde su identidad como comunero, que es lo que se alega. Estos grupos principalmente son todos de la comuna de Ercilla y de Angol, y pertenecen a comunidades que se encuentran en conflicto dentro de la zona de Malleco. Por lo tanto, son primos, amigos, familiares de los mismos presos que se encuentran en el módulo F, que es considerado como comuneros políticos de Angol. Y el módulo E, que lleva desde el año 2001 acuerdo, es considerado módulo de comuneros. El módulo Delta, que apareció hace cerca de un año, donde está Matías Huentecol, que es considerado como preso político mapuche, cuenta cerca de 24. El módulo E cerca de 18. Y el módulo femenino, que ha sido extremadamente difícil de lograr, que se generó con la Lamien Carolina, que también en su momento ya salió en preso político mapuche, se cuenta 5 comuneras hasta el momento, y principalmente. Y sin ir más lejos, también quiero decir algo que se me quedó en el tintero. Hasta el momento, lo que decía Víctor Yanquileo, que hasta el momento llevamos 2 solicitudes para ceremonias mapuche y no han sido autorizadas. Y el día 3 de diciembre del año 2001, Gendarmería autorizó visitas y videoconferencias por videollamada. Como así puedo tener, yo tengo cerca de 25 a 30 grabaciones donde se me autorizó en un momento para entrar con el asesor del juez Baltasar Garzón y Sofía Múnich, la ex asesora de la Cruz Roja Internacional, a la cárcel de Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Temuco y Angol, con un computador donde pude grabar también un montón de información de los comuneros en las condiciones penitenciarias en las cuales se encuentran. No sé si dará respuesta a su pregunta, son Francisco. Don Francisco, sobre el mismo para... El punto. Sí, sobre el punto. Sí, lo que pasa es que no me respondió, y quería reiterarle al señor Yanquileo
Un poco que mi No, pregunta es más de carácter técnico respecto al tema de delito, porque no lo respondió. Y hacer presente, presidente, al señor Yanquileo, que yo entiendo la oye, postura el que respondió es don Wycliffe Karim. a él, Ah, ya, correcto, ya. sobre el Porque punto de él, que donde estaba preguntando el tipo de delito. ¿Por qué, señor Wycliffe? Esto para entender un poco el tema de los beneficios y entienda que no es por un tema de sesgo. Yo conozco el conflicto mapuche, he sido perito en la defensa de varios comuneros cuando trabajé en la Defensoría Penal Pública y también en la Defensoría Popular. Por eso quiero entender un poco la dinámica de la aplicación de los beneficios y lo hago desde la perspectiva profesional. Si le suenan los nombres de Cristian Levinao y Felipe Durán, yo fui perito en esa causa y en la defensa, también de Hugo Melinao, también de Alberto Curamil, y fui la persona que trajo y asistió desde Bolivia a Chile a la Machi Francisca Linconao. Por tanto, todas las preguntas que le haga, tómelas de carácter técnico y no desde la perspectiva de un sesgo, estimado. Muchas gracias. sí, gracias, don Francisco, por la aclaración. Tiene la palabra don Víctor Yanquileos respecto a lo que consultó don Francisco Purgar respecto de los beneficios. ¿Se escucha? Sí, se escucha, don Víctor, adelante. Sí, que si me repite la pregunta, por favor. Don Francisco, por favor. Solamente saber por el tipo de delito que están condenados, netamente eso. Ah, No, y respecto al beneficio, algo que también habían señalado. ya. No, pero, don Francisco, buenos días. Sí, efectivamente usted estuvo en el juicio mío, en el juicio que me tocó enfrentar en Temuco. Sí, no sé, Sí, adelante, don... sí, Sí, no recordaba su caso, el de estuve con su sí, señora o donde, su pareja, se hizo la visita en su hogar. no, cuando fue en el caso de Pascual Curamil, Eso fue en... Temuco, Sí, tiene toda la razón. ya. Si yo hubiese tenido un perito como usted, créame que yo también hubiese estado absuelto. Pero no tuve acceso a ese peritaje y por eso estoy encausado aquí. Por darle de manera breve, yo antes de estar detenido, antes de estar privado de libertad, era soldador calificado y me desarrollaba en distintas faenas en el norte. Son uno de las pocas personas, a lo mejor de origen mapuche, que pueden llegar a esa zona. Y trabajé en las dos mineras más importantes a nivel mundial, yo creo, productora de cobre. Por eso conozco un poco también el tema del agua, el tema de lo que pasa en el norte y cómo se saquean los recursos desde el llamado Chile. Lamentablemente hoy día nos toca estar acá porque no tuvimos un juicio justo. Y esa es la causa por la cual yo estoy privado de libertad. Nuestro caso está también en la Corte Interamericana hoy en día, para poder ver si acaso allá se le puede hacer una revisión. Nuestro caso no es aislado. Hay muchos mapuches que hoy día están pagando causas por no tener un juicio justo y por no tener una defensa adecuada. Muchos hermanos hoy día están privados de libertad porque hay una persecución política, aunque ustedes no lo crean. De cierto, a lo mejor no sé, de ciertos sectores económicos que pagan hoy día. Lamentablemente, el dinero y la corrupción existe en Chile. Entonces, con eso yo creo que le dejo más o menos respondida a su pregunta. La mayor parte de los privados de libertad está porque no hubo un juicio justo. Y porque a algunos dirigentes le conviene al Estado de que esté preso, para que no reclamen.
y decirle, yo no puedo ir en una línea contraria, porque la historia lo sostiene. De que los territorios, por ejemplo, en el territorio de donde yo provengo, o de donde yo vengo, es un territorio ocupado por la forestal Mininco. Ahí está la raíz del problema. Mininco es la raíz del problema. La mayor parte de los peñas encarcelados está porque se le hizo una persecución o porque hay manipulación dentro del Poder Judicial, diciéndolo para no darle tanta fuerza. Y aquí se condena al que conviene que esté condenado. En ese contexto es mi condena hoy en día, y es la condena que estoy enfrentando. Por eso le decía al perito, diputado ahora, si yo hubiese tenido un peritaje, la verdad, si este caso se reabriera, y se reabriera objetivamente, yo no estaría privado de libertad. Por eso quería hacer la aclaración del... Ahora, ya que estamos dentro de la prisión, existen, como lo sostiene el mismo 518, yo delante lo mencioné, existen algunos derechos que están consagrados en el derecho, en el mismo 518, que es bien anticuado, pero están considerados algunos derechos, donde el funcionario, donde el gendarme es custodio, donde tiene la responsabilidad de reinsertar. Y en esa misma línea es donde tiene derecho a comunicarse, donde también tiene derecho a expresarse como debiera ser en un país democrático, del cual tanto se pregona que Chile es un país democrático. En esa misma línea, cuando se sostienen restricciones o cuando se va oprimiendo y ahí quiero hacer un paréntesis, no solamente a la población mapuche, estamos hablando del tema general. Yo creo que ustedes manejan la cifra ahí más clara, o las tienen las cifras más claras que yo, de cuántos son los porcentajes que vuelve a reincidir cuando no hay este tipo de intervención, o cuando no hay posibilidad de que el hombre se comunique, o de que el hombre trabaje dentro, o que estudie. Y para hacer una aclaración ahí, yo hoy día, si era lo que querían saber, yo hoy día me encuentro en una oficina para conferencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, acá en la sede de Cañete. Porque estoy autorizado para salir a estudiar. Yo hoy día estoy haciendo la carrera de técnico agropecuario. Entonces conseguí esta sala y en esta sala de conferencia me encuentro. Ya en un poco horario de clase. Así que en un ratito más me toca, una vez terminando acá, yo tengo que ingresar a mi sala, o sea, a mi clase. No sé si queda claro No, sí. Muy bien, don Víctor, muchas la gracias. respuesta. Gracias. A continuación le vamos a dar la palabra para consultar a la diputada Erika Ñanco, a continuación Gloria Navellán y Emilia Nullao, en ese orden. Diputada Ñanco tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a todos los presentes, a usted, a los colegas. Mari Pulamien, muchas gracias por haberse conectado a esta comisión. Primero quiero dejar varios puntos en tabla. Creo que acá se han mencionado varias cosas súper interesantes y muy relevantes de poder destacar.
Primero, según lo que comentaba en la Mien Huayquilaf, hubo acuerdos con Gendarmería el 10 de mayo del 2001, el 3 de diciembre del 2001, el 22 de abril del 2022, el 20 de junio del 2022, y estos acuerdos fueron judicializados mediante recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, el que fue ganado 3-0, por lo que estos acuerdos se encuentran vigentes y en concordancia con el convenio 169. Actualmente Gendarmería estaría en desacato por no cumplir dichos acuerdos. Hay entre 8 a 12 denuncias contra funcionarios de Gendarmería que son previas a los hechos del 7 de mayo por hostigamiento, apremios ilegítimos y tortura, de las cuales ninguna ha presentado algún avance. El 8 de mayo se allanó el módulo E, donde se destruyó el taller laboral, considerando que el incidente en cuestión sucede el 7 de mayo en el módulo F. Por otro lado, tengo entendido que ahora se quiere llevar a la Corte Interamericana de Naciones Unidas al jefe operativo de la cárcel de Angol, al alcaide Ampuero, al señor Ampuero, alcaide del set de Victoria, y al señor Jaque, alcaide de la cárcel de Angol. Y en concordancia a esto, me gustaría que solicitemos un oficio al Ministerio de Justicia para que nos informe sobre cuántas denuncias en contra de estas 3 personas nombradas anteriormente, sobre el jefe operativo de la cárcel de Angol, el alcaide del set de Victoria y el señor Jaque, alcaide de la cárcel de Angol, hay en tanto desde funcionarios como desde presos que están en este espacio. Por otro lado, quisiera consultar cuáles son los beneficios penitenciarios, independiente de la identidad de si son mapuche o no. Por ejemplo, si el traslado a un set u otro tipo de beneficios, entre comillas, que no me gusta hablar de beneficios porque, de cierto modo, yo considero que estos son derechos que se han adquirido por parte de las personas de origen mapuche, en tanto se basan en tratados internacionales que fueron nombrados acá en una muy buena presentación de la Mien Huayquilaf, por su intermedio, presidente. Por tanto, me gustaría que esta información pueda ser solicitada por parte de esta comisión hacia el Ministerio de Justicia, quienes, por cierto, los beneficios se hablan cuando se cumplen con ciertos requisitos, no se toman a cualquier persona porque sí, o sea, debe haber una buena conducta, un tiempo de cumplimiento de condena u otro tipo de características. Por otro lado, tengo aquí un paralelo que trabajé con información basada en tanto Gendarmería, información de prensa, pero que me gustaría también que pudiésemos oficiar a través de esta comisión al Ministerio de Justicia para que nos puedan entregar la información de si esta información es verídica o no. Tengo un paralelo aquí, por ejemplo, con el penal de Punta Peuco, donde habla que las celdas son amplias, con ventilación y baño, patio alfombrado, cuentan con cama individual, cuentan con estantes para artículos personales, en comparación con la cárcel de Angol, donde las celdas colectivas donde existen celdas colectivas de 5,5 por 2,5 metros, con 5 ocupantes cada una y con cama individual. Por otro lado, el penal de Punta Peuco, los reos de Punta Peuco tienen 14 horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente, mientras que en Angol los reos tienen entre 18,5 horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente. El penal de Punta Peuco está a un 119% de su ocupación, el penal de Angol, misma situación. El penal de Punta Peuco se encuentra sin sanciones extrarreglamentarias. El penal de Angol, el recinto presenta sanciones extrarreglamentarias. El penal de Punta Peuco posee agua caliente, condición que solo poseen 2 cárceles en Chile. El penal de Angol no tiene agua caliente. El penal de Punta Peuco posee sistema de calefacción. El penal de Angol no tiene sistema de calefacción. El penal de Punta Peuco posee un adecuado estado de higiene y de salubridad y no tiene espacio para visitas íntimas. El penal de Angol posee humedad, hongos, etc. Y según lo que apareció en prensa, posee un sillón sexual en venusterio. El penal de Punta Peuco posee un dentista, una enfermera, un paramédico y un psicólogo. El penal de Angol posee un médico y un paramédico para todo el recinto. El penal de Punta Peuco posee cancha de tenis y televisor. El penal de Angol, dentro de sus beneficios, posee un ingreso de corderos para faenar,
y una piscina de plástico. Esto, por cierto, lo estoy haciendo, es un comparado que realicé en tanto, vuelvo a reiterar, información obtenida desde la página oficial de Gendarmería y también los medios de comunicación. En el penal de Punta Peuco existe una hora de encierro flexible, mientras que en el penal de Angol la hora de encierro es a las 21 horas. En el penal de Punta Peuco la revisión corporal no incluye ropa ni es invasiva. En el penal de Angol las visitas son sin registro corporal. Insisto, esto es según la denuncia de Gendarmería que apareció en los medios de prensa. Estas condiciones, al menos en el penal de Angol, fueron visadas en su momento por el exministro de Justicia, don Hernán Larraín, y según lo acordado también en el convenio 169 de la OIT. Quisiera verificar si es que este tipo de información que acabo de dar, lo podamos oficiar a través de esta comisión, insisto, al Ministerio de Justicia para poder corroborar la información, pero ya que está aquí el Lamien Víctor Yanquileo por su intermedio presidente, quisiera preguntarle si es que dentro de lo que él ha vivido en su tiempo de recluso en estos penales, ¿es efectivo o no que han tenido este tipo de accesos por parte de los distintos presos del módulo, tanto comuneros o del módulo de los presos comunes? No sé, no creo que conozca esa información, quizás sí, pero sería bueno también verificarla. Y por cierto modo también quiero manifestar que si el Lamien Víctor Yanquileo hoy día está cursando una carrera universitaria, es de todo felicitar este tipo de acciones, porque por supuesto tiene que ir en concordancia también con el cómo nos hacemos parte de una sociedad que realmente es inclusiva y de una sociedad que realmente respeta las decisiones de las personas que están privadas de libertad. He dicho, señor presidente. Sí, gracias, diputada. A ver, son dos cosas aquí. Una, las consultas que se han realizado al final, y lo otro, el oficio que usted está solicitando. Respecto de los oficios, yo solicitaría el acuerdo de los integrantes de la comisión, pero agregaría que, teniendo presente que esto estamos hablando de beneficios intrapenitenciarios, lo extendería a todos los recintos penitenciarios a nivel nacional, por efecto de tener un comparado respecto de la situación que se vive a nivel nacional y no solamente comparando dos centros penitenciarios que solamente existen en el país. No sé, pediría el acuerdo de la comisión para enviar oficio en esos términos de la diputada. ¿Sí? El Ministerio de Justicia, sí. Se ha acordado. A continuación tiene la palabra para hacer las consultas la diputada Gloria Navellano, a continuación diputada Emilia Nuño, y después hacer yo unas consultas. Adelante, diputada Navellano. Muchas gracias, presidente. A ver, en primer lugar, dejar establecido que en Chile no existen presos políticos. Cada uno puede catalogarse como guste, pero en la práctica no existen presos políticos. Y en segundo lugar, quisiera dejar bastante claro también para la comisión que las personas que están privadas de libertad, las que están juzgadas y condenadas, todas ellas, da lo mismo si son mapuches o son venezolanos o no son, no tengo idea, de cualquier parte, son personas que han cometido delitos que están comprobados por la justicia, y no es nuestro papel como Cámara de Diputados poner en tela de juicio las decisiones de la justicia. Por lo tanto, creo que eso es bastante importante. Respecto al caso del señor Yanquileo, y si no me equivoco, el señor Yanquileo está condenado por el caso del asalto en Galvarino a la caja de compensación, ¿cierto, señor Yanquileo? Exactamente como lo dijo usted, diputada. Okay. Entonces, en ese contexto, quiero leer de la prensa de la época un párrafo que me parece que es bien importante que quede claro. Usted está condenado a 21 años de cárcel por delito de robo con violencia calificado, porte de arma de fuego prohibida y municiones y lesiones de mediana gravedad a un integrante de Carabineros. En el asalto a la caja de compensación en Galvarino, en pleno centro de la comuna, un grupo de 4 sujetos se apropió de cerca de 70 millones utilizando armas de fuego. Los delincuentes tomaron como rehén al cajero y al gerente y salieron de la sucursal utilizando a estos rehenes como escudos humanos y disparando a Carabineros. En esos momentos cae herido en ambas piernas por impactos de bala el cabo René Navarrete.
Él continúa incluso herido en persecución de estos delincuentes y junto a otros efectivos logran la detención de 2 de los individuos. Uno de ellos fue José Cáceres, que estaba herido a bala, y el otro es don Víctor Yanquileo, que fue detenido posteriormente en la ribera del río Quillén mientras intentaba escapar. Entonces, a ver, yo creo que acá se han dicho muchas cosas, pero también es importante atenerse a la verdad y a la realidad. Primera verdad, en Chile no existen presos políticos. Las personas que están presas son por delitos y están condenados por la justicia chilena. Y nosotros como Poder Legislativo debemos respetar las decisiones del Poder Judicial, tal como espero que cualquier ciudadano de Chile respete las decisiones de cualquiera de los poderes del Estado. Eso como primera cosa. En segundo lugar, me parece muy bien lo planteado por el presidente en cuanto a tener un estudio de todas las cárceles de Chile, de las condiciones carcelarias. Tenemos una comisión investigadora presidida por el diputado Pulgar, que está justamente viendo el tema del sistema carcelario, que claramente tiene muchísima falencia. Y en tercer lugar, también quisiera dejar establecido que el convenio 169 se refiere efectivamente a las personas privadas de libertad de pueblos originarios, pero esta bajada de lo que es el convenio 169, que solo se refiere en 2 párrafos al tema de las personas privadas de libertad de pueblos originarios, debe hacerse a través del reglamento de Gendarmería. Como esta bajada no se ha hecho producto de que todavía no se concreta la consulta indígena necesaria para esto, se ha hasta ahora otorgado beneficios en base a decretos, uno de los cuales, efectivamente, el emitido por el exministro Larraín, fue objetado en una parte por la Contraloría en términos de determinar que las personas en huelga de hambre sí están cometiendo una falta grave. Y por lo tanto hoy día hacer una huelga de hambre por la causa que sea es una falta grave que como tal amerita una sanción de parte de Gendarmería, las cuales están establecidas en el reglamento de Gendarmería. Nosotros vivimos todos en Chile y somos todos chilenos. Y por lo tanto, una parte bien importante de entender es que acá debe respetarse la institucionalidad. Y eso ocurre para todos, desde el presidente de la República hasta la guagua que acaba de nacer ayer. Nosotros debemos respetar la institucionalidad. Puede gustarnos o no gustarnos, ese es otro tema, pero nosotros acá somos legisladores y por lo tanto todo tipo de consideraciones particulares de personas respecto de por qué se produce un determinado conflicto, respecto de justificar acciones, acciones que claramente han llevado a comisión de delitos. No, perdón, estoy hablando, diputada. Sí, por lo Yo, mismo, bueno, pero va a tener que sobre esperar que yo termine de hablar, el punto, diputada. presidente. Vamos cerrando Por para favor. poder terminar, por favor. Por favor, muchas gracias, presidente. Entonces, acá yo lo que pido es que en esta comisión, dado que somos legisladores y representamos a un poder del Estado, respetemos y hagamos respetar la institucionalidad de Chile. Pueden haber muchas falencias, no digo que no sea así, pero sí debemos respetar todos, porque todos somos chilenos y vivimos en este país, las normas que existen Presidente, en punto este de país para reglamento, la queda sana poco tiempo y ya conveniencia. vamos a entrar a la sala. Por favor, que la diputada se aboque a hacer la pregunta más que a los comentarios porque nos queda poco Bueno, tiempo. no soy la única diputada, presidente, que ha hecho comentarios. La diputada Zagardia también hizo un comentario y no hizo una pregunta. Por lo tanto, yo voy a hacer este comentario, aunque a la diputada Ñanco no le parezca bien, porque me parece que no podemos perder nunca el foco de cuál es nuestro papel aquí. Muchas Pero gracias, tampoco podemos presidente. perder el tiempo. Sí, vamos, a ver, para que pueda consultar la diputada Milen Ullao y también yo, propongo prorrogar al menos por 5 minutos la sesión. Diputada Nullao tiene la palabra. Muy rápidamente, valoro a Lamien Huerquien Huayquilaf y también a Lamien Víctor, quien ha dejado claramente cuáles son las situaciones por cuales tenemos a muchos hermanos privados de libertad. Y efectivamente ha sido el Estado quien los ha perseguido, porque todos ellos han tenido una lucha respecto a la reivindicación territorial y también volviendo al caso en cuestión que señalaba la diputada que me antecedió, el lonco Alberto Curamil y el Lamien Álvaro Millalén, ellos quedaron en libertad en la misma causa
donde continuaron privados de libertad el Lamien José Cáceres y el Lamien Víctor Yanquileo. Por lo tanto, hubo ahí, mi comentario, un juicio injusto. Por lo tanto, hablando de quien tuvo a cargo el peritaje, donde el Lonco Curamil su lucha contra la hidroeléctrica y el Lamien Víctor Yanquileo su lucha contra la forestal Mininco, que hasta el día de hoy siguen a la comunidad y la familia buscando que se pueda hacer justicia y que exista paz, como dice el Lamien Víctor, pero eso no se va a dar si también el Estado no toma las decisiones que tiene en sus manos para poder resolverlas. Estas son las situaciones en el ámbito histórico que nos dejó bastante claro el Lamien Víctor Yanquileo respecto al por qué muchos están privados de libertad. Entonces, cuando hacemos la pregunta de cuáles son las causas, pudieran ellos estar acusados de cualquier otra causa, menos por la lucha reivindicativa que es en la cual ellos han sido privados de libertad. Eso yo creo que también esta comisión lo tiene que tener claro. Por otro lado, lo que señala el Huerquén Lamien Huayquilaf, tiene que ver con todos los acontecimientos que ya se venían dando anteriormente como hostigamiento de parte de Gendarmería. Hay un grupo importante de profesionales, especialmente de quienes representan a Gendarmería, que aún no han leído el convenio 169. Yo creo que hay que hacer un trabajo mayoritario y esa es una responsabilidad que debiera asumir con seriedad el director nacional de Gendarmería regional y también a todos que están encargados de este trato que debieran dar a las comunidades. Si bien les molesta a la diputada Navellán la resolución 3925 de la administración pasada, lo que se define ahí claramente es que ellos tienen derecho a tener su propia alimentación, de que ellos tienen derecho también a tener los tiempos que son requeribles, necesarios, la práctica de la espiritualidad y por lo tanto eso no se ha aplicado. Y es porque Gendarmería no ha tenido hoy día, primero, el conocimiento ni el respeto hacia los pueblos indígenas, su cultura, su lengua, su espiritualidad, y es difícil hoy día que esto se pueda aplicar si ellos no hay una directriz nacional que les obligue y que les diga que esta debiera ser la forma del trato que debiera tener con quienes hoy día están privados de libertad. Y claramente muchos de los acuerdos que bien señalaba el Lamien Huayquilaf no se han llevado a cabo. Y eso es una tarea que también tiene que acoger esta comisión, como una serie de situaciones donde también hay situaciones que son juzgadas, hay tribunales que han señalado y han dicho de qué manera esto se debiera aplicar y eso tampoco se ha dado cumplimiento. Por lo tanto, es una tarea que tiene que asumir esta comisión, de revisarla. Yo creo que a lo mejor en una oportunidad posterior de la cual ustedes tuvieron hoy día la posibilidad de ilustrarnos respecto a la situación que está ocurriendo dentro de los set y dentro de los diversos módulos, ver la posibilidad de recibir en una siguiente oportunidad al director nacional y ver cómo esto se va a aplicar, porque claramente se señala, nosotros conocemos, respetamos el convenio 69, queremos también generar el trato que esto se da, pero hay personas que tienen prejuicios respecto al ser mapuche y prejuicios también respecto de por qué lo acusaron. Y hay juicios que fueron bastante injustos de quienes hoy día están privados de libertad. Gracias. Gracias, diputada Nuyao. Iba a intervenir yo, pero el diputado Aedo me pidió la palabra para intervenir brevemente. Muchas gracias, presidente. Yo quiero ser muy breve. Lo mío también es un comentario, no es una pregunta. Yo quiero valorar lo que ha sucedido esta mañana, porque creo que cuando uno es parte de una comisión investigadora, más que tomar parte, o a favor, en contra, yo creo que lo valioso es escuchar las distintas versiones, alternativas, propuestas, y en ese sentido yo de verdad quiero valorar. Yo al principio reconozco, cuando comencé a escuchar las exposiciones, lo sentía extraño, pero creo que cuando uno quiere investigar en realidad qué es lo que sucede con todos estos beneficios, hay que escuchar a todas las partes. Yo en ese sentido valoro la exposición de quienes hoy día, privados de libertad, también tienen la posibilidad en nuestro sistema de ser escuchados. Me parece que eso también nos va a ayudar a tomar decisiones o a llegar a conclusiones que son mucho más completas. No solo escuchar una visión de las cosas, sino que escuchar la totalidad. Y yo creo que este también es un buen ejercicio de tolerancia para nosotros. Más allá de la posición que tengamos política o cómo visualicemos las cosas, yo creo que también tenemos el deber
de tener paciencia, de escucharnos y de ser capaces de asimilar todas las presentaciones que se hacen sin tomar posición de inmediato frente a lo que estamos escuchando, sino que asimilar. Así que muchas gracias, presidente, por la palabra. Gracias, diputado Aedo. A ver, voy a hacer un pequeño comentario y una consulta que se lo hice a la gente de Gendarmería y que no me quedó claro. A ver, nadie elige dónde nacer, ni cuándo, ni qué características físicas ni raciales tener. Y en ese tema yo trato de ser lo más respetuoso posible de todas las posiciones, porque uno también tiene que colocarse en el lugar del otro. Yo vivo y convivo en lo que se le llama el territorio Nakche. Y en esa zona, hace muchos años atrás, existía una cultura que era la cultura copqueche, que llegaba incluso hasta cerca de Talca. Y que, bueno, fue absorbida, hoy día ya quedan vestigios de ello y me he dedicado a explorar respecto a ese tema para poder entender la situación que hoy día vivimos en la región de la Araucanía y tratar de buscar un acercamiento que nos permita convivir ya hoy día con el mestizaje que voluntario o involuntario se lleva a cabo. Yo les consulté a la gente de Gendarmería si el día de los hechos que ocurrió esto y que nos motivó esta comisión investigadora, se había avisado previamente a los familiares si había derecho a visita o no. La verdad las cosas me dijeron que sí, me lo confirmó tanto el director nacional como también la gente de la región de la Araucanía. Pero nunca me dejaron bien en claro cómo se había realizado el aviso respecto a este tema, qué motivó el problema que se generó. Entonces quisiera saber si desde el punto de vista de las personas que estaban privadas de libertad tenían claridad respecto a ese tema, si le habían avisado a los familiares o no y de qué forma se había efectuado. Y lo otro, si a pesar de existir inconvenientes respecto a ese tema, nuestros invitados encuentran que fue justificada o no la reacción de los internos frente a la negativa de impedir las visitas ese día. Gracias. Quisiera dejar la palabra a don Hualquilaf y don Víctor muy brevemente porque ya 9:55 estamos ingresando a la sala. Gracias. Sí, fuerte y claro, sí. Adentro de la cárcel, porque se encontraba un grupo de diputados conversando con gente de Gendarmería, donde se generan conversaciones cotidianas con esos grupos para generar presiones y tener una reacción política afuera. Yo creo que eso fue lo que pasó, porque lo llama extremadamente la atención que esté la prensa, y si es que no me equivoco, creo que está la diputada, la señorita que estaba recién, la diputada de derecha, se encontraban ese día, como también anteriormente la senadora, la diputada se encontraba en otras veces anteriores donde ha ido la Seremi de Justicia y no la han dejado entrar porque ha tenido reunión la diputada Ana Belén, esas diputadas. Eso principalmente, no sé qué otra pregunta era. Perdón. Presidente, disculpe, pero tengo que aclarar, yo nunca estuve el 7 de No, mayo sí, en sí, el a ver, recinto de Poli. sí, yo quiero, sí, para constancia, sí, efectivamente no es así, sí. Eh, sí. Don Víctor tiene la palabra, si nos escucha. Señor presidente, todavía habían varias preguntas. Varias preguntas, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Que vieron un orden. Responder a la dama Erika Ñanco. Déjeme repetir brevemente la pregunta.
Sí, muy brevemente, porque ya estamos en el tiempo. Vamos a prolongar por 3 minutos más para estar dentro del tiempo. Muchas gracias, presidente. Sí, Lamien, por su intermedio, presidente, la pregunta era si usted nos podría comentar si es que este tipo de beneficios o derechos, que me parece un poco ridículo hablar de agua caliente como un beneficio para los reos, si eso debiese ser algo de toda lógica que todos debieran tener. Pero si usted en su condición hoy día podría nombrarnos estos, si es que es efectivo o no, cuáles son los tipos de, entre comillas, beneficios que ustedes podrían eventualmente tener, ya sea en la cárcel de Angol, en el SET o en otro lugar donde estén privados de libertad. Cuestiones tan básicas como agua caliente o el horario de donde se duermen, qué sé yo. Más o menos si nos podría comentar con respecto a esto, o lo que salió también denunciando Gendarmería en redes sociales, perdón, en los medios de comunicación sobre este sillón del Venusterio, entre otras cosas que aparecieron en la prensa. Sí, efectivamente yo estuve, luchando, por decirlo de alguna forma, por condiciones dentro del módulo de Mapuche y de prisioneros políticos Mapuche y en Angol. Nosotros no vamos a dejar no vamos a renunciar a esa postura. Nos asumimos como presos políticos hoy en día. Pero sí hay que reconocer una parte, que nosotros en ese tiempo llegamos a consenso con Gendarmería y en el bien por mantener una buena comunicación en realidad dentro de la región, como institución y como representante de institución, y haciendo una labor humana. Algunos lograron entender este tema y que se tenía que colocar en práctica el 169, que no lo conocían ese tratado que existía. Había personal que tampoco tenía muy claro ni siquiera su reglamento, ni siquiera el 518. Entonces nosotros empezamos a exigir prácticamente o a que se tomaran en cuenta algunos derechos que están contemplados ahí en el 518. Por eso al inicio yo sostenía que el 518 era muy anticuado, pero aún así considera algunas cosas, algunos derechos. Y si mal no recuerdo, tiene una data de unos 15 años, un poco más a lo mejor. Entonces, considerando que la tecnología todo avanza, eso no ha avanzado. Vamos cerrando, don Víctor, porque se nos empieza a acabar el tiempo. Con respecto no había agua caliente en Angola. Efectivamente había una silla que no sé si le quisieron dar el redete de sillón sexual. Efectivamente esa silla existe, o existía. Pero fue, como una silla, como cualquier persona atiende a una persona en una oficina, tiene una silla. Yo no sé si ellos les quisieron colocar un apellido de este tema, ahí ya escapa de mi imaginación. Ya, muchas gracias, don Víctor. Lamentablemente tenemos que ir cerrando porque ya va a partir la sala y no podemos seguir funcionando. Así que le agradezco la presencia de don Huayquilaf Kadim Calfunao, ¿no es cierto?, y don Víctor Yanquileo a esta sesión. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.